Sí, hasta la computadora. Además de la creación de gradientes iónicos, otra de las funciones
funciones de estas membranas es la transmisión de información, como vimos un poquito de eso en las clases, en la clase anterior, ¿verdad? Llegaba una señal a esa célula y era reconocido por un receptor que desencadenaba una cascada de señalización. Entonces transmiten la información de estas membranas desde el exterior de la célula al interior de la célula, o también puede haber una transmisión de información desde el exterior de un compartimiento al interior o entre varios compartimientos. La producción de ATP también es otra propiedad, función que tiene esa membrana, principalmente cuando nosotros hablamos de lo que serían las membranas de mitocondria, ¿verdad? Pueden, como veníamos viendo en clases anteriores, otra función es crear estos compartimientos en donde se van a llevar a cabo las diferentes reacciones y funciones de cada uno de los compartimientos de la célula o subcelulares. También tenemos los receptores, que es lo que les va a proporcionar a la célula la posibilidad de sentir todo lo que está pasando en el medio en donde se encuentran estas células. Vamos a hablar en las siguientes clases no solamente de lo que serían la transmisión del impulso nervioso, sino que también llegaríamos hasta lo que sería la respuesta muscular a ese impulso nervioso. Además, estas membranas poseen enzimas que están asociadas a ellas, como estuvimos viendo en la clase anterior, que realizan numerosas actividades, pueden ser metabólicas, también dependiendo del tipo celular, puede ser células vegetales, la síntesis de celulosa, también ocurren varias fosforilaciones relacionadas a lo que sería la cascada de señalización, principalmente producción de energía relacionado a las membranas mitocondriales, como dijimos, síntesis de líquidos, etc. También estas membranas no solamente nos hacen sentir ese medio, crear los gradientes y potenciales, sino que también permite que las células puedan formar un tejido, ¿verdad? Mediante la adhesión celular entre, ya sea célula-célula o célula matriz. No es 100% todas estas propiedades de membrana, si bien nosotros dijimos que la membrana principalmente estaba conformada por lípidos, ¿verdad? Acuérdense que uno de los componentes también son las proteínas que tenemos en esa membrana. Entonces, gracias a las proteínas de membrana es que estas membranas van a poder interaccionar entre sí, formando lo que serían uniones célula-célula o célula matriz. Bueno, además de esas funciones, vamos a tener también propiedades físico-químicas de estas membranas. Muchas de estas propiedades nosotros ya estuvimos viendo en la parte de generalidades y componentes. Como por ejemplo, dijimos que esa membrana era fluida, ¿verdad? Porque hace que las moléculas puedan tener movilidad debido a que se mantienen unidas por interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas, ¿verdad? De los fosfolípidos principalmente. Además, esta propiedad no vimos tanto, ahora vamos a desarrollar más, que sería la semipermeabilidad de la membrana. También es semipermeable, por lo que actúa como una barrera en realidad selectiva entre determinadas moléculas. No todo puede pasar a través de esas membranas. Hay ciertas condiciones de las moléculas para que puedan ser permeables en esas membranas. Otra característica
característica que si bien vimos indirectamente y está más o menos relacionada con la fluidez, es que estas membranas se pueden romper y volver a fusionarse, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nosotros habíamos visto, que se formaban las vesículas por gemación o las caveolinas, ¿verdad? En la pinocitosis, todo eso es debido a que esas membranas de alguna forma se pueden romper y pueden volver a fusionarse de nuevo sin perder esa organización en bicapa lipídica, y es una estructura flexible y maleable, por lo tanto, que se adapta a las necesidades que va a tener esa célula, relacionado con la fluidez también y la característica principalmente de los fosfolípidos, ¿verdad? Que eran amplificados. Otra propiedad es que estas membranas están en constante renovación. ¿Qué quiere decir eso? Que se eliminan ciertas moléculas y se van adicionando otras. Ejemplo, proteínas, ¿verdad? Algunas proteínas que ya no me sirven más como receptoras de membrana se pueden eliminar y puedo generar nuevas proteínas que van a ir a parar en membrana. Todo esto permite su adaptación a las necesidades fisiológicas de la célula. Bueno, entonces, dentro de todas estas propiedades, nosotros dijimos que de la fluidez ya hablamos bastante, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a hablar principalmente en lo que es la semipermeabilidad de esta membrana, que era la segunda propiedad que teníamos en la diapositiva anterior. Esta semipermeabilidad se debe al ambiente hidrofóbico que se genera en el interior entre las dos capas lipídicas, ¿verdad? Esta hidrofobicidad que tenemos debido a las olas de los fosfolípidos entre las dos capas lipídicas, ¿verdad?, dificulta el paso de moléculas, principalmente moléculas con carga eléctrica neta. De modo que estas moléculas no pueden pasar por difusión simple a través de esta membrana. Podemos decir que esta semipermeabilidad hace que esta membrana tenga una permeabilidad selectiva también, ¿verdad? No cualquier molécula va a pasar. Pequeñas moléculas sin carga, como por ejemplo el dióxido de carbono, el nitrógeno, oxígeno, o moléculas que tienen una alta solubilidad en grasas, ¿verdad?, como el etanol, van a pasar por difusión simple o pasiva. ¿Está bien? Siempre que sean pequeñas, como el etanol, ¿verdad?, la solubilidad en grasas, pero pequeñas, o el dióxido de carbono, el nitrógeno y el oxígeno pueden pasar por difusión pasiva. Por otro lado, vamos a tener moléculas con carga, ¿sí?, pero que en conjunto todas esas cargas se van a neutralizar, ¿verdad?, como el agua, el glicerol, tienen cierta permeabilidad, pero es menor que la permeabilidad que presentan estas primeras moléculas, ¿sí? En determinadas membranas van a existir incluso algunos sitios, ¿verdad?, del paso, como unos poros, que son las acuaporinas, que van a facilitar todavía más el paso del agua a través de esas membranas. Y por otro lado, vamos a tener las moléculas que ya son moléculas grandes. Por grande se dificulta ya el paso a través de esta membrana. Grandes, neutras, pero no con carga, como la glucosa, tienen todavía menor capacidad de atravesar esa membrana. Es altamente impermeable no solamente a estas moléculas grandes, sino
que también es impermeable a iones. Las membranas y a moléculas grandes de carga neta también van a ser impermeables las membranas, por lo que vamos a necesitar de una ayudita para que esas moléculas puedan atravesar esa membrana. Los gradientes se van a dar por desigual distribución de las sustancias, ya sean de las cargas, ¿verdad? Gradientes eléctricos, o también podemos tener gradientes de otras sustancias, químicos, componentes, etcétera, ¿verdad? La diferencia de la concentración de cargas de un lado y otro de las membranas se llama potencial de membrana. Y este potencial de membrana se usa para un montón de funciones que va a tener la célula, como por ejemplo dijimos, la síntesis de ATP o la transmisión del impulso nervioso. Vamos a estar hablando en un caso u otro de diferentes membranas, ¿verdad? Esa semipermeabilidad que dijimos que deja pasar, no tan fácilmente, pero deja pasar el agua, ¿verdad? Era como en una permeabilidad media al agua, tiene las membranas, debido principalmente a las acuaporinas, hace que se cree ese fenómeno que ustedes ya conocen de la osmosis, ¿verdad? En donde puede entrar más agua hacia la cantidad de solutos que haya. Por ejemplo, si hay mucha glucosa, puede ser que tire el agua de la célula. Las moléculas que no cruzan las membranas libremente, dijimos que son importantes para la célula porque pueden ser consideradas como señales para esa célula. También tenemos las proteínas integrales de membrana que permiten selectivamente el paso de ciertas sustancias a un lado al otro. Esto todo está relacionado a lo que nosotros ya habíamos visto cuando hablamos de los diferentes transportes de proteínas, por ejemplo, ¿verdad? En donde nosotros vimos que había unas proteínas integrales de membrana en la membrana interna y la membrana externa de mitocondria que servían como translocadores de proteínas a las membranas, ¿se acuerdan? También tenemos la contracción muscular que se debe a una ruptura del gradiente eléctrico. Se produjo debido a la llegada del impulso nervioso a la célula muscular. Entonces, dijimos que podemos tener gradientes de diferentes tipos, ¿verdad? Eléctricos, pero también podemos tener gradientes en lo que serían las concentraciones de iones, ¿verdad? Podemos tener diferentes concentraciones de cationes o de aniones también de un lado al otro de la membrana, en donde por ejemplo en concentración intracelular se está destacando que el potasio tiene una concentración muy alta en comparación a la concentración de los otros cationes, y que en el espacio extracelular el potasio está en bajas concentraciones. Entonces acá podemos ver que acá tenemos mayor concentración y acá menor concentración. Se crea un gradiente entre un lado y otro de la célula. ¿Se entiende? Acá podemos ver que el sodio se encuentra en menor concentración en la producción intracelular, en el citoplasma, pero sin embargo en el exterior tenemos grandes concentraciones de potasio. Esos son los que se destacan más,
¿verdad? En variación, aunque también acá tenemos el calcio, que vamos a ver que todos estos cationes cuando aumentan de un lado u otro de la membrana, van a desencadenar alguna respuesta en esa célula. Entonces este sería el grafiquito de lo que estuvimos hablando recién. Hay moléculas que podemos considerar que son hidrofóbicas, o mismo los gases, como vimos el CO2, que van a atravesar por difusión pasiva, ¿verdad? Después vamos a tener moléculas pequeñitas como el agua, pero con carga, pequeñas con carga neutra, que también van a pasar de una forma facilitada a través de la membrana. Las grandes, pero con carga neutra, se puede dificultar un poco, vamos a necesitar, pasa muy poco, ¿verdad? La flechita ayuda a ver cómo es esa permeabilidad, ¿verdad? Acá ya tenemos una menor permeabilidad, y acá las que tienen carga neta o los iones no pasan directamente por difusión, sería, ¿verdad? Este es el esquema en donde podemos ver con los ejemplitos también, ¿verdad? Acá teníamos la glucosa, que es un poco complicado, es muy pequeña la permeabilidad de esa molécula, y acá los iones que están son totalmente impermeables para atravesar esa membrana. Acá las pequeñas polares, urea, agua y cerol, y los gases y pequeñas moléculas hidrofóbicas pasan de forma pasiva, difusión pasiva. Entonces, tenemos una línea en donde tenemos muy baja permeabilidad a lo que sería alta permeabilidad, haciendo que cada una de estas moléculas que estuvimos viendo tenga un coeficiente de permeabilidad en las bicapas. Cuando nosotros tenemos esas moléculas que son impermeables en la membrana, vamos a necesitar de unas proteínas que no confundan con el transporte de proteínas. ¿Está bien? Porque el transporte de proteína podía ser regulado, era un complejo proteico que transportaba proteínas entre un lado y el otro del núcleo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Después teníamos el transporte vesicular, en donde se transportaban proteínas también. Y el tercer tipo de transporte de proteína era el transmembrana, que teníamos unos translocadores en mitocondria principalmente, que hacía que entren las proteínas o al espacio intermembrana o a la matriz, o se quedaban en una de las membranas internas o externas, las proteínas, mediante translocadores. Ahora, nosotros vamos a hablar de proteínas que van a también transportar, pero ¿qué es lo que van a transportar? Todo esto que nos puede pasar, todo lo que nos puede pasar, van a transportar estas proteínas. ¿Se entiende? ¿Quieren que repita? Nosotros en clases anteriores vimos que habían proteínas que podían transportar proteínas. ¿Está bien? Ejemplo, todas las proteínas del complejo del poro nuclear, en el transporte regulado, transportaban proteínas lanzaderas, etcétera, de un lado al otro de la membrana del poro, del núcleo. Después teníamos
el transporte vesicular, en donde se transportaba en vesículas a esas proteínas. Y por último vimos el transporte transmembrana, en donde la proteína era traslocada por un translocador, ¿verdad? Que era una proteína también. Ahora nosotros vamos a hablar de otras proteínas que transportan todo lo que no puede pasar a través de esta membrana, incluyendo los iones. Pero esos son transportes de proteínas y ahora es proteínas que transportan. Sí, pero en el transporte de proteínas también participaban proteínas como transportador. ¿Está bien? ¿De qué le vamos a hablar ahora? De bombas, que ya habrán visto, los transportadores y canales. Todas estas van a ser proteínas integrales, como estuvimos viendo en la clase pasada, ¿verdad? Que atravesaban totalmente esa membrana de las dos bicapas lipídicas. Acá tenemos un tipo de transporte con el transportador, en donde vamos a tener un transporte pasivo. ¿Por qué es pasivo el transporte? Ese sí ya me van a contestar. No requiere gasto de energía. Entonces, fíjense, en este caso, acá nosotros tenemos el sitio de unión a la molécula que va a ser transportada, y cuando hay unión lo que ocurre es un cambio conformacional del transportador. Es como que estaba abierto primero hacia, supongamos que era la porción citosólica, ¿verdad? Estaba abierto y después cambia conformacionalmente liberando hacia el exterior. En verde siempre lo que vamos a tener los quemitas van a ser proteínas, ¿verdad? En este caso es una proteína que actúa como un transportador. ¿Sí? El transporte pasivo. También dentro del transporte pasivo vamos a tener otras proteínas que van a actuar como canales, en donde generalmente se crea una porción, un poro acuoso, a través del cual pueden también pasar no solamente agua, sino que moléculas solubles en agua. Nosotros llegamos a ver que en la clase anterior, generalmente en esta parte del poro donde queda abierto para el canal acuoso, teníamos alfa hélices, ¿se acuerdan? Que tenían un contenido de aminoácidos que son hidrofílicos en este caso. Bueno, entonces, dijimos que eran semipermeables las membranas porque para algunas moléculas podemos tener difusión simple, pero para otras moléculas ya necesitamos de ayuditas, que van a ser proteínas como canales, transportadores, que puede ser un transporte pasivo como vimos recién, o un transporte ya con gasto de energía, que va a ser el transporte activo mediante un transportador otra vez, o en algunos casos estos transportadores son llamados ya de bombas cuando es activo. ¿Está bien? Bueno, solamente depende el transporte a través de las membranas de qué tipo de moléculas sean y de que exista una forma de una proteína que pueda transportar. Solamente de eso depende. No. ¿De qué más puede depender? Del gradiente, exactamente. Entonces acá tenemos
el gradiente de moléculas, de concentración de moléculas, ¿verdad? En donde podemos ver que tenemos mayor cantidad de la molécula azul en el exterior de la célula y poca cantidad en el interior. Entonces, está facilitado su transporte desde afuera hacia adentro, ¿sí? Porque existe este gradiente. Entonces, acá tenemos que mediante un transporte pasivo va a poder ingresar la molécula azul al interior de la célula. En este caso tenemos mayor cantidad también de las moléculas amarillas que van a pasar en forma pasiva por el canal acuoso hacia el interior en donde teníamos poca concentración de esa molécula. Y en el caso de que nosotros queramos sacar, vamos a tener un transporte activo, ¿verdad? Porque va a ir en contra del gradiente, que es el caso de la molécula verde, que si queremos sacar, hay demasiadas moléculas verdes ya afuera, entonces se dice que va en contra del gradiente. Y allá tenemos también la molécula chiquitita que se transportaba a favor del gradiente por difusión simple. Esto es con respecto a concentración de moléculas. Por otro lado tenemos el otro tipo de gradiente, en donde, acá en el primer caso, tenemos iones, cationes, ¿verdad? Cargados, cada uno de estos son moléculas cargadas, iones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sé yo? Sodio. Entonces se crea acá un gradiente electroquímico que no tiene potencial de membrana, ¿sí? Electroquímico, carga de la sustancia química. Acá también tenemos un gradiente electroquímico, pero que tiene potencial de membrana, porque fíjense que la membrana se carga, haciendo que tengamos cargas positivas donde yo tengo mi sodio, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y cargas negativas hacia donde tiene que salir el sodio. Entonces, en este gradiente con potencial de membrana, el gradiente electroquímico con potencial de membrana negativo en el interior, está favorecido la entrada de estos cationes. Sin embargo, cuando mi potencial es positivo hacia el interior de la célula, no está tan favorecida la entrada de estos cationes al interior de la célula. ¿Ok? Va a depender de hacia dónde tenemos el potencial de membrana. Dijimos nosotros que había un transporte en donde había ese cambio conformacional del transportador, y el ejemplo de esto es uno de los transportadores de glucosa, ¿sí? Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos el gradiente a favor, van a venir los solutos que van a ser glucosa y van a ser transportados hacia el interior de la célula mediante el cambio conformacional por la unión del soluto desde el exterior al interior de la célula en este caso. Nosotros vamos a ver que en determinados momentos la célula va a necesitar transportar de afuera hacia adentro glucosa, y en otros momentos la célula va a necesitar sacar de adentro hacia afuera glucosa también. Este es el paso a paso, como hay interacciones entre ciertas regiones de la molécula de glucosa para que ocurra este cambio conformacional y luego se disocie la glucosa
en el interior de la célula si hablamos de este transportador. Esto sería la cinética de la difusión simple, que es lo que estaría cumpliendo el transporte de glucosa por transportador pasivo, como vimos recién, ¿verdad? En donde tenemos que la tasa de difusión mediada por ese transportador depende de la saturación del mismo, ¿verdad? Por eso esta sería la curva de difusión simple y esto sería, o sea, sin ayuda de nadie, de una molécula X, y en este caso nosotros tenemos que el transportador se puede saturar, ¿verdad? Entonces no va a tener una recta como en el gráfico de la tasa de difusión. Además de la difusión simple, ya sea con transportador o sin transportador, ¿verdad? Tenemos los transportadores que van a necesitar energía. En este caso, vamos a tener diferentes fuentes de transporte activo. Puede ser que se utilice la estrategia de transporte, puede ser que se utilice la estrategia de gasto de energía de ATP-ADP, hidrólisis de ATP, o también puede ser que la energía sea la luz en ciertos transportadores. Entonces, cuando hablamos de transporte activo, vamos a tener tres tipos de energía: el cotransporte, hidrólisis de ATP en caso de las bombas y también luz en caso de bombas. Bombas. ¿Sí? Siempre estos transportes que necesitan energía van a ir en contra o en favor del gradiente. En contra, todos. Acá tenemos, ¿verdad?, que tenemos menor cantidad de lo que tiene que ser transportado, y en este caso sale hacia donde hay mayor cantidad, y en este caso también sale, con ayuda de estas otras moléculas que entran para que esta pueda salir en el cotransporte. Si bien dijimos que el cotransporte era activo, solamente es cuando nosotros tenemos un transporte, por ejemplo, antipor, o puede ser también un transporte sin por, pero no cuando hablamos de un transporte unipor, porque ya no es un cotransporte, ¿verdad? Entonces, en este caso, va a ocurrir ese transporte unipor solamente en caso de que sea a favor del gradiente, ¿verdad? El unipor. Y el simpor y el antipor puede ser en contra del gradiente del transporte de la molécula de interés. Acá nosotros vamos a tener el transporte otra vez de glucosa, pero en este caso ya aparece un gradiente electroquímico que está dado por sodio, el gradiente electroquímico, y tenemos
concentración de glucosa. Y por otro lado también tenemos un potencial de membrana. Entonces, lo que nosotros queremos es meter glucosa, ¿cierto? Pero, a diferencia del otro transportador pasivo de glucosa, nosotros queremos meter, pero el gradiente está a favor o en contra. En contra. Porque el gradiente está en contra, es que nosotros necesitamos de una ayudita del gradiente electroquímico y el potencial de membrana. Entonces, vamos a meter también sodio para que me ayude a meter glucosa, pero para que entre el sodio necesitamos que acá esté cargado negativamente mi potencial de membrana hacia el interior de la célula, y ahí recién es transportada mi glucosa en contra del gradiente. Esto es lo que pasa en las células que son las microvellosidades del intestino, ¿verdad? En donde nosotros ya la vimos a estas células, dijimos que eran células polarizadas. Incluso en la clase anterior dijimos que en la zona apical íbamos a tener ciertas proteínas y que iban a ser diferentes a las proteínas de la zona vasolateral, ¿verdad? Justamente por el rol que cumple esta célula, en donde en la membrana apical nosotros vamos a tener ese transportador que no solamente transporta glucosa en contra del gradiente, sino que tiene ayudita del sodio y del potencial de membrana. Y en la membrana vasolateral nosotros vamos a tener un transportador también, pero que nos va a necesitar de energía, podemos decir, ¿verdad? Ya se importa, ¿verdad? Sí, hacia el mismo, sí importa. Difusión pasiva, ¿verdad? Porque va a ir a favor del gradiente. Esto es en contra del gradiente de glucosa, y este transportador es a favor, difusión pasiva, mediada por transportador. Los dos son transportadores, activo, pasivo. ¿Sí? Para entender mejor acá nosotros tenemos que la mayor concentración de glucosa vamos a tener en el interior de la célula. Pero tenemos que sacar glucosa de la célula y tenemos que meter glucosa para que después pueda ser absorbida esa glucosa en el intestino. ¿Está bien? Entonces la glucosa entra por transporte activo y sale por transporte pasivo. En intestino, ¿verdad? Porque acá nosotros vamos a tener ese fenómeno de que queremos absorber nutrientes desde la luz intestinal. Pero hay que usar una proteína para salir. Transportador. Transportador que Y difusión simple no era sin transportador. este es. Este es un transportador y este es el otro transportador.
había un cambio conformacional de ese transportador. Y acá ya necesitamos de energía. En el caso de glucosa, un cotransporte. ¿Sí? En este caso el cotransporte trae, ¿cómo se dice? Una consecuencia también. De que nosotros vamos a estar metiendo sodio a la célula. Y este sodio tiene que salir de la célula. Entonces, para poder quitar este sodio en contra del gradiente, nosotros vamos a tener que meter potasio mediante una bomba de sodio-potasio. Nosotros dijimos, ¿verdad?, que el potasio está favorecido porque hay mayor concentración de potasio dentro de la célula luego y poca concentración de potasio fuera de la célula. Entonces, estas bombas son proteínas integrales que transportan tanto iones como moléculas, por ejemplo, la glucosa de un lado a otro de la membrana en contra de sus gradientes cuando hablamos de bombas, ¿verdad? Porque tienen gasto de energía. Esa energía dijimos que también podía ser la luz, ¿verdad? También podía ser reacciones de oxidorreducción, hidrólisis ATP, que es lo más frecuente que para las bombas, la hidrólisis de ATP como fuente de energía. Crean gradientes estas bombas, ¿verdad? Porque van pasando por ejemplo, cationes, ¿verdad? Y también puede llegar a crear lo que es el gradiente electroquímico, que luego vamos a ver que participa en lo que es varias funciones de esta célula. Podemos tener bombas de luz como fuente de energía. Generalmente no es lo más frecuente, dijimos, ¿verdad? Pero hay un ejemplo que es la bacteriorhodosina, que utiliza luz para crear el gradiente de protones, en este caso en las membranas de algunos procariotas. En bacterias vamos a tener. Tenemos las bombas que utilizan potencial de oxidorreducción para crear ese gradiente. Ejemplo, cadenas de transporte de electrones en mitocondrias, ¿verdad?, que aprovechan los cambios de oxidorreducción para proveer protones desde la matriz del espacio intermembranoso, desde la matriz al espacio intermembranoso. Entre las dos membranas vamos a tener a estas bombas que utilizan oxidorreducción como gasto de energía para crear gradientes. Y por último, las más comunes. Como son las más comunes, hay un montón de estas bombas. ¿Está bien? Tenemos las que usan ATP, que introducen protones en los orgánulos dentro de las células ya, ¿verdad? Como por ejemplo los que introducen protones en los lisosomas. ¿Qué? Yo quiero meter protones en los lisosomas. Para ayudar sí, degradar más rápido. Para degradar más rápido, pero porque se genera un pH ácido que era necesario para que actúen las enzimas hidrolasas ácidas que había dentro de los lisosomas. ¿Está bien? Ese está en el examen.
¿Puedes repetir? Bueno, entonces, ¿no? Vamos uniendo todo con flechas ya, ¿verdad? En esta parte. Y sí, porque ahora estamos hablando de estas bombas que ya vimos que tenían que estar luego en los lisosomas, ¿verdad? Tenemos aparte las ATPasas, ¿verdad? Unas bombas que son ATPasas en mitocondria, que también podemos tener cloroplastos que realizan el trabajo inverso, ¿verdad? Utilizan el gradiente de protones para sintetizar ATP, aunque también pueden consumir ATP para producir gradientes de protones. Y un tercer tipo ya, ¿verdad? De bombas de ATP, pero que van a transportar iones de un lado al otro de la membrana, se vuelve a dividir en diferentes bombas, ¿ok? Cuando hablamos de bombas de ATP, repitiendo, ¿verdad? Tenemos las que introducen protones a los orgánulos, ejemplo, lisosomas, los que realizan el proceso contrario como mitocondrias y cloroplastos para poder producir ATP. Y las bombas que utilizan ese ATP para transportar iones. Dentro de las que utilizan ATP para transportar iones tenemos bombas ATPasas, sodio, potasio, por ejemplo. Tenemos otras que transportan calcio, ¿sí? Y unas que son denominadas bombas ABC. Las ATPasas, sodio y potasio, vimos recién que se utilizaban también en las microvellosidades, ¿verdad? Para sacar este sodio que me ayudó a meter glucosa y meter potasio, ¿verdad? Entonces esta bomba sodio-potasio es responsable de la creación de los gradientes iónicos en las membranas plasmáticas y también en ciertas células como las nerviosas permite la excitabilidad en las neuronas, en las células musculares en respuesta al impulso nervioso, por ejemplo, y también en el aparato digestivo para la absorción, como estuvimos viendo recién con el ejemplo de glucosa. ¿Sí? ¿Por qué te digo que la bomba es una ATPasa, sodio y potasio? Porque hidroliza, ella, ¿verdad? Hidroliza ese ATP para generar la energía necesaria para el transporte. Tenemos entonces la que transportan calcio. Hay una que saca el calcio del retículo endoplasmático en células musculares principalmente, haciendo que aumente la concentración de calcio, que normalmente está en bajas concentraciones en el citosol de la célula muscular, y el aumento de calcio en el citosol hace que sea una señal para que ocurra la contracción muscular. Y las bombas denominadas ABC, que usan también ATP para mover gran variedad de moléculas entre
de ambos lados de la membrana, aparecen en todas las células conocidas y son capaces de transportar sustancias que van desde iones, monosacáridos, aminoácidos, polisacáridos, hasta polipéptidos pueden llegar a transportar estas bombas ABC. Y acá tenemos cómo funcionan estas bombas. Esta es una bomba tipo P que lo que hace es, usando hidrólisis de ATP, ¿verdad? Puede transportar cualquiera de estos cationes, ¿verdad? Protones, que vimos recién, sodio o potasio, fíjense que no es cotransporte, ¿verdad? Es transporte de cationes nada más, de un catión, sin la ayuda de otro catión, ¿verdad? En este caso tenemos otro tipo de bomba que mete protones y acá tenemos la que transporta pequeñas moléculas. Este tipo de transportador, que es ABC, podemos nosotros, incluso el ejemplo es de los que transportan fármacos, expulsando desde el interior de las bacterias, y es uno de los responsables de la resistencia, la multidrogresistencia, inclusive en bacterias, este tipo de bombas. Esta es la bomba que ya vimos, sodio-potasio, ¿verdad? En donde saca 3 sodios entre 2 potasios, saca el sodio en contra del gradiente y mete el sodio, porque ahí el potasio, la hidrólisis de ATP también, en este caso, contra el gradiente, ¿verdad? Ambos en contra del gradiente. Creo que la bomba sodio-potasio entra dentro de las bombas tipo P. ¿Toda la clasificación aparte? ¿Tipo? Sí, ¿cómo se hace otro tipo? No sé si es el Con hidrólisis. Con hidrólisis. De ATP. Sí, pero ¿viste eso? Sí, está el otro. Está la bomba tipo P. No. O sea, eso es No, otra no. clasificación. Sí. Hay dos clasificaciones. Introducen protones, caso en las exclusivas de mitocondrias que generan el gradiente. Y fíjate acá, ¿qué tenemos? ATPasas, ¿verdad? En donde tenemos el ejemplo del sodio-potasio, pero también tenemos algunas que transportan una nomás, ¿verdad? Las de tipo P sería este, por ejemplo, en donde nosotros sacamos calcio, ¿verdad? El ejemplo puede ser que sacamos calcio desde el interior del retículo endoplasmático rugoso en el músculo, sale calcio al citosol, ¿ok? Y es una señal para que ocurra la contracción muscular. Porque acá tenemos O. Solamente uno sale en ese mismo tipo de bombas. Pero después dijimos que podíamos tener, la sodio-potasio era la primera realidad que teníamos en esas bombas. Y en este caso, los dos van a salir en contra del gradiente, tanto el sodio como el potasio, ¿verdad? Entonces, los tipos de bombas son las de los protones, por ejemplo, las de las mitocondrias, la sodio-potasio ATPasa, la que transporta un solo ion, y las ABC. Sí. ATPasa, sodio, potasio, ¿verdad? Bueno, entonces eso es todo
propiedades que estuvimos viendo, ¿verdad? Podrían, dependiendo de qué vamos a transportar, podemos generar gradientes que generan lo que es el potencial de membrana, ¿verdad? En donde vamos a hablar entonces un poquito de las propiedades eléctricas que pueden tener estas membranas también. Entonces, ya vimos algo, ¿verdad? De que cuando hay diferencia en la carga eléctrica, en la membrana, ambos lados de la cara externa, y en la cara interna se establece ese potencial de membrana. Vamos a bajar más a ver. Yo pensé que teníamos